que el Señor puso en mi corazón, y el título de esta palabra dice tres clases de personas. Tres clases de personas. Es el título del día de hoy. Entonces, queremos que usted ponga mucha atención en lo que vamos a hablar en el día de hoy y que queremos que cada uno de los que estamos aquí y de los que nos ven por las redes sociales entiendan que nosotros debemos de estar del lado correcto, del lado de los que son llamados hijos de Dios, pero que hacen la voluntad de Dios. Hay muchos que se llaman creyentes, pero no hacen la voluntad de Dios. Hay otros que dicen, yo soy un hijo de Dios. Pues sí, serás un hijo de Dios, pero el hijo de Dios, dice la palabra, que es el que hace la voluntad de Dios. ¿Sí? Y hay otro que dice que soy, ¿verdad?, cristiano, pero en realidad nomás está en tu boca, no está en tu corazón, porque no vives de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver el nombre por eso lo dice claramente, estas tres clases de personas. Y eso es para que ustedes aprendan, ¿no? Esto no es una llamada de atención ni nada, sino es una advertencia que el Señor nos hace para que nosotros realmente comprendamos y hagamos las cosas de Dios de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Amén. Entonces, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15, dice la palabra del Señor así. Esta es la Nueva Versión Internacional. El que no tiene el Espíritu no acepta, óigalo bien, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Amén. Entonces, yo le encontré aquí algo. El que no tiene el Espíritu, literalmente, es un hombre que nada más piensa con su mente. ¿Sí? El que no tiene el Espíritu. El que por su propia sabiduría hace las cosas y las entiende a su manera, pero no viene del Espíritu. Entonces, quiero que ponga mucha atención con esto. La Biblia, ¿sí?, divide nada más en dos seres humanos, en dos clases, ¿sí? El hombre natural o el hombre espiritual. Dos, el hombre natural o el hombre espiritual. Son dos. El que hace lo bueno y el que hace lo malo. Simplemente nada más. ¿Sí? Nada más hay dos. ¿Sí? Entonces, el hombre natural lo dice claramente. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. ¿Sí? El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. ¿Sí? Simplemente nada más. O que no es espiritual. Simplemente. ¿Sí? El que es nada más piensa con su mente natural. ¿Sí? ¿Qué es lo que piensa con su mente nada más? Que no es nada que viene la revelación por medio del Espíritu, sino que viene nada más por su mente natural. ¿Sí? Entonces,
Yo quiero que entiendan ustedes bien esto, ¿sí? Es la persona, óigalo bien, lo natural. Es la persona no regenerada. Es la persona no regenerada. O sea, gobernada por los simples instintos naturales. Y si vamos a segunda de Pedro, que me gustaría que fuera ahí, a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Cierra la puerta. Dice la palabra del Señor en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden. Fíjese lo que dice esta palabra. Pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden, como animales irracionales. Se guían únicamente por el instinto, pues nacieron para ser atrapados y degollados. Lo mismo que esos animales, perecerán también en su propia corrupción. Entonces, ¿cómo los cataloga la Biblia? ¿Sí? Como animales que van a ser atrapados por su misma corrupción, que van a ser juzgados por su misma propia corrupción. Entonces, vamos entendiendo que este es el hombre natural, ¿sí? Entonces, esa clase de personas no tiene al Espíritu Santo. ¿Por qué les digo eso? Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Dice así la palabra. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Fíjense, por eso es bien importante a veces el entender que puede llegar alguien a la iglesia, o puede estar alguien dentro de la iglesia, pero vive sin Cristo. No tienen a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque viven en lo natural, porque no entienden en lo espiritual, porque no disciernen espiritualmente las cosas que quiere decirnos, que quieren, que porque les dice la Biblia que son hijos de Dios o hijos del diablo, ya se molestaron. Pero es tu mente, tu natural. ¿Por qué lo estábamos leyendo en la escritura de segunda de Pedro? Porque somos animales, ¿sí? No entendemos, ¿sí? O sea, no queremos entender con nuestra mente, más no lo queremos entender con el Espíritu, porque simplemente, ¿qué? Simplemente ahí lo dijo, yo no lo dije, lo dijo la Biblia, ¿sí? ¿Por qué? Simplemente porque no tienes al Espíritu de Cristo dentro de ti. Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros, ¿sí?, realmente vivir como hombres espirituales? Pues necesitas realmente entregarte a Cristo, ¿sí? Podemos decirnos hermanos, hermano Dios te bendiga, hermana Dios te bendiga, pero en realidad le decía Cristo, dice, bueno, dice, aquí llegó tu mamá y tus hermanos, y dijo Jesús, ay, espérate. Dice, mis hermanos, ¿sí?, son los que hacen la voluntad de Dios. Amén. Ellos son mis hermanos. Los que hacen caso al Padre. Esos son mis hermanos. Entonces a veces queremos decir, oh, este es mi hermano, esta es mi hermana. Sí, pero realmente viven realmente como hijos de Dios, como cristianos. Debemos de entender eso, ¿sí? Yo conozco allá afuera que me dicen, ay, hermano, ¿y tú quién eres? Hermano, me dicen hermano porque saben que yo predico la palabra, pero en realidad no son hermanos, ¿sí? Es una forma de expresarse en tipo de burla, hermano, ¿sí? Y lo sabes qué,
yo no soy tu hermano. Simplemente nada más. ¿Sí? Debemos de entender y debemos de saber que no todos los que te digan hermano realmente son hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿sí? No podemos, no todos los que digan amamos al Padre, gloria a Dios, ¿sí? Realmente son hijos de Dios. Tal vez puedes estar aquí, ¿sí? Pero tu mente no está aquí. Tu corazón no está aquí. Físicamente aquí estás. Literalmente estás aquí. Pero tu mente, ¿dónde está? ¿En tus problemas? ¿En tus asuntos? Físicamente aquí estás. Pero tu corazón, ¿dónde está? ¿Realmente estás recibiendo la revelación por parte del Espíritu Santo? ¿O vienes demasiado cansado que te estás durmiendo? ¿O ya nada más al oír el puro nombre de la prédica, 3 clases de personas ya te incomodaste? ¿O porque la palabra te dice que vamos a ser juzgados por nuestra misma corrupción y porque dice que somos animales? O sea, ¿ya te incomodaste por eso? O sea, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que estar dentro. Estamos aquí en la iglesia, pero nosotros debemos de estar nuestro corazón, que el Señor nos tenga en su mano, para que podamos entender espiritualmente. Estoy hablando de la persona que es, ¿sí?, el hombre natural. Está bajo el dominio de Satanás, ¿sí? ¿Por qué habla la palabra de esto? ¿Por qué está esta persona en lo natural? ¿Sí? El hombre natural está bajo la orden de Satanás. Y mire, dice Hechos capítulo 26, versículo 18. Y dice la palabra del Señor: para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás, óigalo bien, y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los, óigalo, entre los santificados, no entre los medios hermanos. Que estamos el domingo aquí en la iglesia y toda la semana vives como peor que un pecador porque eres un hipócrita, ¿sí? Te vienes y te das golpes de pecho aquí el domingo y sales de aquí y te conviertes realmente en lo que eres. Dice los que viven en santidad, ¿sí? Debemos de caminar en santidad los 7 días de la semana, 24 horas al día, ¿sí? Entonces, y esta persona no regenerada y es esclava de los deseos de la carne. Yo no quiero decir, yo no trato de ofender a nadie, ni trato, ¿sí?, de que usted me juzgue por lo que yo le estoy diciendo. Si usted tiene algún problema, juzgue la palabra del Señor porque es lo que le está diciendo. Efesios capítulo 2, versículo 3. Y dice: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Simplemente, cuando tú no estás haciendo la voluntad de Dios, estás en la ira de Dios. Porque eres un pecador, no has sido lavado con la sangre poderosa de Jesucristo, ¿sí? Perteneces al mundo y simpatizas con él. ¿A qué viene esto? ¿Sí?
Muchos dicen no es malo tomarme una cervecita. Estar, no es malo estar en compañía de gente que no es cristiana. No es malo estar en una fiesta porque voy a predicar la palabra. En una fiesta no vas a predicar la palabra, en una fiesta te vas a divertir y a darle vuelta a tus deseos pecaminosos con la pachanga, con el baile, ¿sí? Simplemente, ¿sí? Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así de fácil nada más. Simple y sencillamente nada más. ¿Sí? Simple. ¿Eres enemigo de Dios? Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Santiago 4:4. ¿Sí? ¿Eres completamente enemigo de Dios? Si tú sigues caminando y haciendo las cosas de acuerdo y conforme al mundo. Ese es el problema. De que no podemos entender, por eso es que yo les decía, eso es una advertencia, no es un regaño ni nada, no. Creo que el Señor nos quiere hablar de la manera que nosotros podamos entender que necesitamos realmente arrepentirnos, convertirnos y hacer la voluntad de Dios para estar bien con Él. Para no ser enemistad con Él. O eres una cosa o eres la otra, pero no te mantengas tibio. Porque dice la palabra del Señor que si tú te mantienes tibio, dice que Él te va a vomitar, Él te va a desechar de su boca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que estás en la ira de Dios. ¿Sí? Entonces, mis amados, necesitamos hacer lo correcto. ¿Sí? Yo no soy perfecto, la verdad. Como todos, cometemos errores, cometemos faltas, pero trato de hacer la voluntad de mi Padre, que es aquel que me ha mandado. ¿Sí? Más dice la palabra del Señor que Él no quiere perfectos, dice que Él quiere fieles, ¿sí? Que sigan hasta el final, ¿sí? Perseverar es la palabra, persevera hasta el camino, ¿sí? Porque tu galardón está allá al final del camino. Amén. Entonces necesitamos perseverar. Te caes, te levantas. Te caes, te levantas. Pecas, le pides perdón al Señor. Pero no te vas a quedar en ese pecado, sino sigue adelante porque tú tienes que seguir adelante. ¿Sí? A veces no nos gusta que nos digan la verdad. ¿Sí? Se molesta la gente porque le dice uno la verdad. Pero ¿sabe qué? Que se molesten con la palabra, no conmigo. Y si se molestan conmigo, pues que se enojen también con la palabra, porque la palabra es la que les dice, no yo. Yo soy nada más ese instrumento que les dice la pura palabra. Entonces, ¿sí? Que rechazas los rectos, ¿sí? Rechazas los caminos rectos que te dice el Espíritu. A veces el Espíritu Santo te pone, no vayas ahí. Pero tú, por tus mismos deseos carnales y porque no tienes al Espíritu Santo dentro de ti, te lleva a ir a esas fiestas, a esos bailes, a esas reuniones con gente que no tienes que estar. Con gente mundana donde hay bebida, alcohol y demás, drogas y demás, ¿sí? Gente con la cual no te tienes por qué juntar. ¿Por qué? Porque dice la palabra que te haces enemistad, ¿sí? Con Dios, te haces enemigo de Dios. ¿Por qué? Por tu desacato, por tu desobediencia, por tu orgullo, ¿sí? Por ser fanfarrón, lo veíamos la semana pasada. Porque yo lo puedo y porque yo lo puedo hacer y yo puedo hacer lo que yo quiera. Tú puedes hacer lo que tú quieras. La misma palabra te lo deja, la libre albedrío es tu sí un sí y tu no es un no, ¿sí? Pero haz las cosas que tengas que hacer. Si vas a ser malo, pues sé malo. Y si vas a ser bueno, pues sé bueno. Pero decídete por una de las dos cosas. ¿Para qué? Para que no caigas en esa ira de Dios, ¿sí? Para que no caigas en esa ira de Dios. O lo haces, pues hazlo. Pero tampoco quieras venir a jugar y burlarte, ¿sí? De Dios. Lo que Dios nunca te va a pasar es de que tú no quieras corregirte, de que quieras seguir siendo desobediente,
que quieras jugar, ¿sí? Al hermanito, ¿sí? No eres el hermano, eres un hijo de Dios, ¿sí? Y por como cual te debes de comportar aquí y allá afuera. No tienes por qué dar de qué hablar a la gente. La gente de todos va a hablar de ti, te van a señalar, por eso debes de tener cuidado de todas las cosas que tú haces allá afuera, de cómo te comportas, cómo hablas, ¿sí? Cómo te diriges hacia las personas. Pero también no vas a permitir que alguien venga y te ofenda. Déjaselo a Dios, ámalos, bendícelos, ¿sí? Él te va a hacer justicia. Dice la palabra que si tú dejas las cosas a Él, dice, Él te va a hacer justicia. Entonces hazlo de esa manera. Pero también siendo un hombre que camina en el Espíritu, reconociendo y sabiendo que tú debes de tener el Espíritu Santo dentro de ti, que es el que te va a mover, el que te va a llevar, el que te va a dirigir para ser una buena persona amada por el mismísimo todopoderoso Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces no hay otra. La persona que no es espiritual no puede entender a Dios ni sus métodos, sino que en su lugar confía en el razonamiento o las emociones humanas, ¿sí? Hoy es que va a estar hoy bueno el baile, hoy va a estar bueno, va a venir no sé quién ahí, ahí donde llegan a los salones de bailes. Tu emoción de querer ir a ese baile, tu emoción de gozar ese día de la noche. Me voy a tomar un alcoholito, me voy a tomar una cervecita para refrescar el cuerpo, para que me haga digestión, dicen muchos. ¡Ey! No contamines tu cuerpo. No contamines el templo de Dios. Ten cuidado con lo que haces. El hombre espiritual se debe de manejar ¿cómo? 1 Corintios 2:15. Ya lo leíamos al principio. Y dice la palabra del Señor. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. ¿Sí? Simplemente. Entonces, es la persona regenerada, la persona transformada, la persona que ha hecho un cambio en su vida. Esa es la persona o el hombre espiritual, el que realmente ya cambió, ¿sí? Ahora te enojas, pero ahora ya no dices malas palabras. Ahora te enojas, pero controlas tu ira. Ahora te enojas, ¿sí? Y no les avientas el piedrazo, ahora te lo pones tú para que te calmes, ¿sí? Esa es la persona, ¿sí? Que camina ya regenerada, ¿sí? Que ya no está haciendo ni diciendo cosas malas de los demás, sino que ahora que los hagan, ámalos. Ve con una palabra, si Dios te lo pone en tu corazón, y dísela. Y si no, pues déjaselo a Dios, ora por él, para que el Señor sea el que cambie a las personas, no tú. Entonces, es decir, la que tiene el Espíritu Santo dentro de ella. A veces nosotros no dejamos que el Espíritu de Dios nos dirija. Cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a ti a amar. Pero resulta que a veces nada más el venir y aceptar al Señor como nuestro Señor y Salvador nada más ha sido de boca. Nada más porque alguien te invitó y te dijo, y para que tú quedes bien con él o con el pastor o con los invitados, dices, yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, pero no lo estás haciendo de corazón. Lo estás haciendo de compromiso para quedar bien con los demás, no con Dios. A final de cuentas ni te interesa, ¿sí? Lo que te interesa es quedar bien con la gente y eso no recibe del Señor nada de eso, ¿sí? Entonces, esa persona piensa en lo espiritual, conoce los pensamientos de Jesucristo, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11, y lo vamos a leer hasta el 3. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras
que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Amén. Ahí está la clave de todo. Piensas espiritualmente, razonas espiritualmente y haces las cosas a la voluntad del Espíritu de Dios que mora en ti y no del ser humano. Amén. No de tu carnalidad. Tu carnalidad te dice ya no fumes y tu cuerpo te dice sí porque necesito la nicotina. El cuerpo te dice necesito un poquito de azúcar y ya te dijeron que azúcar no debes de tomar. Pues te tomas esa azúcar, tu cuerpo lo necesita. Necesito cafeína. Pues es que necesito tomarme una tacita de café salido que te hace mal, te pone los nervios de alto, la presión se te sube con eso. Entonces, esas son ejemplos que les digo que abarcan el ser un ser natural al ser un ser espiritual que se mueve conforme a las cosas del Espíritu Santo. Amén. Entonces, y vive por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Romanos, me gusta a mí mucho esta cita de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Lo vamos a leer del 14 al 17. Pero a mí me gusta mucho este versículo de 8, 14. ¿Por qué? Porque mira lo que dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Espíritu a espíritu nos dice somos hijos de Dios. Amén. Entonces, tal persona cree en Jesucristo. Óigalo. Tal persona cree en Jesucristo y se esfuerza para seguir la dirección. Óigalo, se esfuerza para seguir la dirección del Espíritu que vive en ella y, óigalo, y resiste los deseos sensuales y el dominio del pecado. Simplemente tienes que resistir a lo que más te gusta carnalmente. Si eso te está alejando, lo voy a decir esta palabra, si eso te está alejando, el vicio, lo que tengas, ¿sí?, que no quieres dejar, y eso te está alejando de Dios, más te vale que lo cortes. Y si son los pies, dijera, es más vale que entres cojo al reino de Dios que completo al infierno, mi amado, porque vas a sufrir igual. Más vale que te goces cojo ahí en el cielo a que sufras completito en el infierno quemándote, porque ahora vas a tener los dos pies y que te va a doler más. Amén. Tenemos que tener cuidado, ¿sí?, que debemos de vencer ese dominio, ¿sí?, por medio de Cristo Jesús dentro de nuestro corazón y por medio del Espíritu Santo que nos va a llevar, ¿sí?, nos va a llevar a razonar y a esforzarnos a ya no pecar. Amén. Entonces, dice Romanos 8, 13 y 14, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, óigalo, a los malos hábitos del cuerpo van a vivir. ¿Sí? Dice a los malos hábitos. ¿Cuáles son tus malos hábitos? Ya les había predicado yo, deja tus malos hábitos, deja tus costumbres. ¿Sí? ¿Por qué dice?
Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son llamados hijos de Dios. Entonces debemos de dejar tus malos hábitos, deja tus malos hábitos, deja tus malas costumbres, deja tus malos deseos, ¿sí? De la carne, de esta carne, ¿sí? Entiéndeme, compréndeme, ponme atención, ¿sí? Que aquí en esta carne, si tú le haces caso a esta carne, por favor, vas a morir, vas a tener ese sufrimiento eterno. Entiende, por favor, que solamente Dios, que solamente Jesucristo y el Espíritu Santo que mora en ti, te van a ayudar para hacer la voluntad. Vas a hacer la voluntad de Dios, alejándote de esos malos hábitos, ¿sí? Aléjate de los malos hábitos. Vamos a ver 3 características de los creyentes carnales. Ya para terminar, nada más 3, ¿sí? No les voy a quitar mucho tiempo. 3 nada más. El estado de los creyentes carnales. Vamos a ver el estado, los peligros y las advertencias. Fíjense bien lo que son, ¿eh? El estado, los peligros y las advertencias de los creyentes carnales. Aunque el pecado y la rebelión no eran la norma de su vida, ni habían cometido una grave inmoralidad e injusticia que los separaba del reino de Dios. Dice, 1 de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11, y dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Esos creyentes que se decían que cedían a su naturaleza pecaminosa, se comportaban de tal manera que ya no crecían. Óigalo bien con lo que le digo. Son 3 características y vamos a ver el estado del creyente carnal. Y fíjese lo que dice. Y se comportaban de tal manera que ya no crecían en la gracia. Y actuaban como recién convertidos que todavía no entendían todo lo que implicaba la salvación de Cristo. Fíjese hasta dónde. Así hay gente que tiene 20 años. Conozco a pastores, gente líderes, ¿sí? Que han crecido en la iglesia y tienen liderazgo. Y fíjense lo que dice. Y todavía caminan como unos recién convertidos. O sea que no les importa. Ya perdieron el temor a Dios. ¿Sí? Entonces yo le voy a decir con esto. 1 de Corintios 3, capítulo 3, versículo 1 y 2. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no están comportándose según criterios meramente humanos? Óigalo bien. No debemos de ser como esos niños que ya tenemos más de un año dentro de la iglesia y todavía nos queremos convertir, nos queremos comportar como recién convertidos. Todavía queremos tomar tetita, lechita. Nunca le va a venir la papillita porque usted no quiere, porque los dientes que le quieren salir se los arranca con las pinzas porque usted quiere seguir estando tomando lechita.
A veces hay gente que tiene más de 20 años, yo conozco gente de eso, que han estado al pie de la iglesia, más no al pie de Cristo, al pie de la iglesia, y nunca han hecho la voluntad de Dios, sino hacen la voluntad del hombre. Y maldito el hombre que confía en el hombre. Gente que ha confiado en el hombre que yo conozco y que he visto hasta ahorita, que los pastores la riegan, y porque ellos han cometido un error, esa gente que ha visto al pastor como un Dios, agarran y se retiran y jamás quieren volver a saber de Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque es gente inmadura, como lo dice la palabra. Gente que nomás tomó lechita y nunca quiso madurar. Nunca quiso papillita y después nunca quiso tampoco comerse un buen filete, agarrarlo y masticarlo. Nunca quisieron eso. ¿Sabe por qué? Por su misma inmadurez y porque nunca quisieron hacer la voluntad del Espíritu. Amén. Entonces, su naturaleza pecaminosa se expresa en celos, contiendas y disensiones. Ahora, eran indiferentes y tolerantes con respecto a la inmoralidad dentro de la iglesia. Yo le quiero decir algo con esto. A veces no es que usted esté haciendo algo inmoral dentro de la iglesia, sino que usted está pecando dentro de la iglesia. Y eso lo hace inmoral no para la iglesia, lo hace inmoral para Dios. ¿Sí? Simplemente porque no quiere reorganizar, ¿sí? No quiere hacer su nuevo pacto con el Señor, sino que simplemente no le interesa tener una relación con el Señor. Simplemente no quiere aceptar las cosas del Señor. ¿Sí? Este capítulo, me gustaría que en su casa lo leyeran, porque es del 1 hasta el 3. Y dice: es que ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que a ustedes tienen por mujer a la esposa de su padre. Yo les voy a decir algo. Lo quiero que ustedes lo lean y ustedes saquen le pidan al Espíritu de Dios que les traiga esa revelación para que entiendan este capítulo 5 de Primera de Corintios, del 1 al 3. Y simplemente miren nada más lo que dice. Un caso de inmoralidad sexual entre los paganos se tolera, que ni entre los paganos se tolera. Yo le voy a decir algo, que a veces los que dicen llamarse creyentes o hijos de Dios hacen más tonterías más grandes que los que no son y ni han conocido la palabra de Dios. Déjenme decirles con eso, que hay gente dentro de la iglesia que es más inmoral que la que está allá afuera. Desgraciadamente, la palabra del Señor es la palabra del Señor y aquí está. ¿Sí? Desgraciadamente hay gente inmoral dentro de la iglesia que no entiende que debe de reconvertirse, que debe de volver a invertir su tiempo y volver al amor primero, a ese amor, ¿sí?, del principio que usted tenía por Dios. Dejemos de ser inmaduros, como dice. Dejemos de dejar de tomar leche. Dejemos de empezar a probar la papillita, ¿sí?, que viene del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, observe que Pablo considera a los corintios que han cometido inmoralidad sexual u otros pecados escandalosos, excluidos del todo de la salvación de Cristo. Yo le quiero decir algo con esto, que no debe de permitir, ¿sí?, que sea usted excluido de la salvación de Cristo. Usted debe de cuidar su salvación que Cristo ya le dio. ¿Sí? Ese es el mejor objetivo, ¿sí?, de nuestras vidas que debemos de tener. El poder, ¿sí?, estar sometidos a la voluntad de Dios para tener consigo la salvación completa en Cristo Jesús. Amén. Entonces, 6 de Corintios 6,
capítulo 9, no, perdón, capítulo 6, versículo 9 y 10. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los chismosos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Los calumniadores son eso, son chismosos, mentirosos. ¿Sí? Entonces yo les voy a decir algo. Quiero que entienda usted que los peligros de los creyentes carnales, esta es la otra característica. Los peligros, ¿sí?, de los creyentes carnales. ¿Sí? Fíjese estamos entendiendo, y quiero que usted entienda, ¿sí?, por medio del Espíritu Santo, y le traiga esta revelación, que nosotros debemos de tener cuidado de cómo nos llamamos. O somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. Nada más. O somos creyentes que nos gusta tomar lechita y que nunca queremos comer comida sola, ni papillita ni nada, porque queremos sentirnos todavía, después de 20 años dentro de la iglesia, como nuevos creyentes, como nuevos renacidos en Cristo Jesús. No se engañe a usted mismo, porque usted no va a engañar ni a Dios ni a nadie. El que se hace daño es usted, y no le hace daño a nadie más que a usted, a su familia y a todos los que le rodean. ¿Sí? Tenga cuidado. Esos creyentes de Corinto cedían a la naturaleza pecaminosa. Estaban en peligro de desviarse de la sincera devoción a Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Y dice: pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes se han desviado de un compromiso puro y sincero con Cristo. Amén. Tengamos cuidado, ¿sí? Tengamos cuidado. No perdamos esa devoción por el Señor. Y adaptarse cada vez al mundo. Fíjese, yo no entiendo cómo te puedes adaptar al mundo después de haber conocido al Señor. Yo te voy a decir una cosa, tú te acercaste a Dios porque Dios hizo algo grande en tu vida. Tú te acercaste a Dios cuando estabas en una necesidad. Tú te acercaste a Dios cuando tenías una enfermedad. O tú te acercaste a Dios porque Dios te dio el llamado y tú te acercaste a Él por alguna razón. ¿Sí? Él te dio las cosas. Te sanó, te dio lo que tú pediste. Pero ahora que Dios ya te ha recompensado y que te dio todo, te empiezas a desviar de Él. Cuando Dios te da, te olvidas que existe. Y cuando empieza a escasear, te acuerdas que hay un Dios que existe. Por favor, amado. ¿Sí? Por favor. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. No formen yunta, óigalo, no formen yunta con los incrédulos que tienen un común por la justicia y la maldad. ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? Es lo que yo les digo, mi amado. No es que yo no entiendo, es que aquí está la palabra. ¿Sí? Si va a hacer las cosas malas, vaya y hágalas. Hágase de una vez un hijo del diablo. Pero si va a hacer la voluntad de Dios, hágase un hijo de Dios verdadero y recto delante de Él, caminando en santidad. Amén. Mire lo que dice. ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente.
como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan, óiganlo, ¿qué siempre les digo? Salgan de en medio de ellos, salgan de esa gente que no lo va a llevar a ningún lado. Al contrario, usted va a agarrar sus mismas costumbres. Si él toma, usted va a tomar. Si él fuma, él va a fumar. Si es una persona que es idólatra, usted también va a ir a ser idólatra. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijo el Señor a Salomón? No te canses ni te juntes con esa gente. Y al final de cuentas, él tuvo tantas concubinas, más de 1000. Y al final empezó a adorar a todos los dioses de todas esas mujeres. ¿Qué pasa? Dios te advierte, mi amado. Dios te advierte, aléjate de las personas que te van a llevar a cometer pecado, que te van a alejar de Dios. ¿Sí? Siempre se los he dicho. Salgan de en medio de ellos y apártese. No toquen nada impuro y yo lo recibiré. Yo seré su padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Pero qué dice? Apártate, aléjate. ¿Qué haces con gente que no? ¿Por qué hay tantos problemas cuando una mujer o una jovencita cristiana se cansa con alguien de allá afuera? Porque le habló bonito, porque está muy bonito el muchacho. La saca de la iglesia, al rato se están divorciando y ya viene con 3, 4 niños aquí a la iglesia. ¿Por qué? Porque no se casó y no esperó la voluntad de Dios al hombre que Dios tenía preparado para ella dentro de la iglesia. Amén. ¿Quieres andar buscando hombres allá afuera? Búscate uno dentro de la iglesia. Pídele a Dios que te lo traiga. No vayas y te metas con un hombre que no tiene temor de Dios. Tú debes de conseguir a un hombre que tenga temor de Dios primero para que pueda respetarte a ti y a todos los demás. Amén. Es lo que dice la palabra. Yo no lo estoy diciendo. Es lo que dice la palabra. ¿Qué dice? Salgan de en medio de ellos y apártense. ¿Qué andas de novio o de novia con alguien que no es cristiano? ¿Que no es cristiana? ¿Qué estás haciendo con un hijo del diablo que no tiene temor de Dios? Aquí está. ¿Quiere que se lo repita? ¿Sí? Aquí está. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17. Márquelo ahí en su Biblia. Márquenlo, apréndaselo de memoria. Salgan de en medio de ellos y apártense. Espere la voluntad de Dios. Pero no, siempre le queremos ayudar a Dios y al final acabamos peor. Ya con otro hijo y aquel perdido. Usted debe de buscar de Dios. Debe de buscar la voluntad de Dios. Porque usted no debe de ser un creyente carnal. Usted debe de ser un creyente espiritual. Amén. Entonces, por ese motivo, el Señor los castigará, óigalo bien, y los juzgará. Y si continúan adaptándose al mundo, serían finalmente excluidos del reino de Dios. ¡Auch! Primera de Corintios, capítulo 6. Versículo 9 al 10. Lo hemos estado repitiendo. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Ahora, capítulo 11, de ahí mismo de Corintios. Capítulo 11, versículo 31
11, capítulo 31, no, capítulo 11, versículo 31 y 32. Y dice la palabra del Señor: si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Dice el Señor, te disciplina, no te castiga, te disciplina. ¿Sí? A veces han de decir mis hijos, ¿por qué tanta disciplina? Porque quiero que sean unos buenos hijos de Dios. Disciplina en la voluntad de Dios. ¿Sí? Debemos nosotros de ser disciplinados en todos los aspectos. ¿Sí? Hasta para llegar temprano a la iglesia hay que ser disciplinados. Para pararte aquí, para cantar, tocar, cualquier instrumento al que no cantes, debes de ser disciplinado. Y debes de caminar en santidad. ¿Por qué? Porque si no caminas en santidad, entonces no tienes el derecho, yo digo, de estar aquí. Porque ¿sabes qué? Porque te está juzgando Dios, lo doble. Tal vez a los líderes y a la iglesia puedas decirle, yo vengo y toco aquí. No te sientas obligado de venir a tocar. Siéntete obligado de agradar a Dios. Amén. En santidad. No porque tengas un compromiso con el grupo de alabanza, creas que tú puedes engañar a Dios. Ten el compromiso con Dios, pero para caminar 7 días a la semana, 24/7, en santidad para Dios, para tener un lugar privilegiado dentro de la iglesia, como líder, como miembro de la iglesia, como un hijo de Dios, como alguien que camina como un creyente en el Espíritu, no en la naturaleza humana. Amén. Entonces, ¿son cosas importantes que estamos aprendiendo? Claro que sí. Las advertencias a los creyentes carnales. Los creyentes que decían que cedían a la naturaleza pecaminosa deben saber que están en peligro de apartarse de la fe si no están dispuestos a purificarse de todo para purificarse de todo lo que desagrada a Dios. Entonces, yo digo con esto, simplemente, nada más, lo que tú tienes que hacer es caminar en santidad. Aléjate de todo malo. Y si algún día llegas a cometer, porque claro que no somos perfectos, a cometer una falta, pídele perdón a Dios. Y trata, si andabas con alguien y esa persona te llevó a hacer algo, te motivó a hacer algo porque tu carne todavía es débil, amado, ya no te vuelvas a juntar con esa persona. Aléjate de él. Sepárate de esos amigos que no te llevan a nada bueno. Aléjate de las personas que en vez de ayudarte a crecer espiritualmente para Dios, te quieran que te alejes de la presencia de Dios. Debemos de caminar en esa mentalidad que es en el Espíritu para discernir lo que quiere el Espíritu al Espíritu cuando nos habla. Capítulo 6, versículo 14 y 15 dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque estábamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, ¿sí? Muchos pastores te dicen, tráeme tu diezmo, tráeme tu ofrenda, déjame aquí tu diezmo y tu ofrenda, y todavía en lo que me quieras ayudar para la iglesia o lo que tú me quieras ofrendar. Ven y tráelo. No te preocupes. Ahorita vamos a orar por ti, por todas las cosas malas que haces. Dios te va a perdonar. Amados,
eso es un hombre mentiroso. ¿Sí? No vamos a abusar de ese. ¿Sí? Y no vamos a seguir pecando nada más porque estamos bajo la gracia, bajo el favor inmerecido de Dios. ¿Sí? No. Tienes que reconocer que si has pecado, vienes y Dios te va a perdonar, pero debes de arrepentirte y darle vuelta a ese pecado, ¿sí? Y pedirle al Señor ya no volver otra vez como el perro al vómito a comerse lo mismo. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces yo nada más te estoy diciendo, ¿sí? Los peligros, ¿sí? Que tú tienes o que puedes tener, ¿sí? Esas son las advertencias que Dios te hace. Simplemente nada más. No puedes pecar y seguir pecando 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 en lo mismo, nada más porque estamos bajo la gracia. Mucha gente predica eso. No te preocupes. Estaba el otro día yo oyendo, fíjese hasta dónde llega el mundo. ¿Hasta dónde llegan estos tiempos? Una mujer que es artista porno, ¿sí? Y el marido abrieron una iglesia a donde dice nosotros no hacemos juicio ante nadie porque nosotros somos pecadores. ¡Qué dignos! Dignos payasos, hipócritas que quieren hacer y ya hicieron una iglesia y tienen miembros. Y les aseguro que hay más miembros allá que aquí. ¿Sí? Con una artista pornográfica, porno. ¿Sí? Iglesias donde gente lesbiana está dirigiendo iglesias. ¿Y qué iglesias tienen? Porque yo he visto más que 2 aquí. ¡Wow! ¿Hasta dónde está llegando? ¿Hasta dónde está llegando la mentalidad pecaminosa del creyente? Fíjense hasta dónde el Señor nos enseña. ¿Cómo en esos lugares hay más gente que realmente donde se habla la verdad, que es la palabra del Señor? Tal vez por eso no tenemos a mucha gente, ¿no? Los que hablamos la verdad. Porque los incomoda y se echan a correr. No, ya no vuelvo allá. Mejor voy allá a donde me van a aplaudir y me van a decir, no te preocupes, hijo. No importa, déjame estudiarlo y déjame que aprenda. Mira, ahorita vamos a orar por ti. Te voy a ungir y voy a traer hasta el litro de aceite que tengo allá ungido y te lo voy a vaciar para que te perdone todas tus manos. Y de todos modos, dentro de 8 días aquí te quiero y te vuelvo otra vez a orar. Al cabo que el Señor es bueno. Al cabo estamos bajo su gracia. Sigue pecando, mijito, mijita. ¡Ey! No somos hipócritas. Yo ya les dije, aquí yo no los voy a palmear. Si Dios les quiere dar una palmada, que se las dé el Señor. Pero yo voy a decir lo que dice su palabra. No nos gusta, la verdad, a nadie nos gusta. La verdad, ni a mí. Ni a mí me gusta la verdad. Pero cuando Dios disciplina, Dios nos disciplina. Y cuando Dios te habla, Dios te habla. ¿Por qué? Porque Él te ama. Amén. Entonces, déjame decirte, deben aprender del trágico ejemplo de los israelitas a quienes Dios destruyó debido al pecado. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 5 al 12. Y dice la palabra del Señor. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos, óigalo, a fin de que no nos apasionemos
por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó a los desenfrenos. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertir. Óigalo, todo lo que les he dicho y todo lo que les digo dice, para advertencia nuestra. ¿Sí? Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos, porque no ha llegado el fin de los tiempos. Amado, déjeme decirle, yo no trato de ofenderle, no trato de decirle más que dice la palabra del Señor. ¿Sí? La palabra del Señor es viva y eficaz, espada de dos filos que entra y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. ¿Sabes para qué? Para que tú recapacites, para que tú entiendas, para que la advertencia que Dios te hace ahorita, ya a lo mejor no vas a tener oportunidad para el día de mañana, pero lo que Dios te dijo en el día de hoy, debes de considerarlo y de tomarlo en cuenta para tu salvación, para tener una paz eterna al lado de Él. Simplemente es lo que Él quiere. Dice que Él no quiere que nadie se pierda, más que todos tengan vida eterna. ¿Sí? Entonces necesitamos ¿qué? Necesitamos reconocer, ¿sí?, que las cosas y que debemos de entender que Él nos advierte. Deben comprender que es imposible participar de las cosas del Señor y de las de Satanás al mismo tiempo. ¿Ya ven? O sea, no hay una razón, ¿sí?, por la cual, ¿sí?, tú tengas, ¿sí?, que estar en medio, ¿sí?, de la maldad cuando tú te haces llamar un hijo de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Simplemente, mi amado, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 21, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Yo quiero que entienda usted que todo lo que usted, todo lo que usted quiera saber, aquí está en la palabra del Señor. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. Fíjese, ponga mucha atención a lo que dice. Muchas de las veces nosotros cada principio de mes venimos a la iglesia, porque nada más ese día es el día que nos ven en la iglesia, porque venimos a tomar la Santa Cena. ¿Sí? Pero no sabemos que nos estamos condenando más en querer venir nada más a recibir la Santa Cena y no presentarnos hasta el otro mes. Porque creen que tomando la Santa Cena, sí, ciertamente Dios nos limpia y nos lava por medio de la sangre preciosa de Jesucristo, pero no por un acto que como que simbolizas puede ser agradable a Dios por lo que tú estás haciendo o en la manera que tú quieres representar